Hola, les dejo la resolución del caso. Recordar que el caso era un canino hembra llamada Lunita, de raza Poodle Toy de 13 años, de unos 2,4 kilos de peso. El motivo de consulta que indicaba el propietario era un decaimiento progresivo y baja de peso. Em, con respecto a la anamnesis remota, lo que se indicaba era que vivía en su casa desde los 2 meses de edad, vivía en casa y no tiene acceso a la calle, tiene patio en la casa y por lo tanto sale a ratos en el día. Los protocolos de vacunación y desparasitación están al día, le dan comida comercial de buena calidad y agua potable ad libitum, y no ha presentado enfermedades previas. Con respecto a la anamnesis actual, se indica que lleva 2 semanas con decaimiento progresivo y que no juega ya con sus dueños cuando llegan a casa. Fue llevado al veterinario hace una semana y recetaron vitaminas por un mes. No han notado cambios con el tratamiento que le dieron, defeca con normalidad, datos de orina no tiene porque hace en el patio. Y el decaimiento ha sido progresivo y presenta hiporexia hace una semana y no come desde anoche. Al examen físico presenta las mucosas secas levemente pálidas, con un tiempo higiene capilar de 3 segundos, ¿ya? Tártaro dental abundante, premolar suelto y halitosis. En los miembros, tórax y miembros anteriores presenta una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 32 ciclos por minuto, un pliegue cutáneo de 3 segundos, sin sonidos agregados a la ocultación y no presentado algún otro hallazgo a esta exploración. En el resto, presenta una temperatura corporal de 38,5 grados, una condición corporal 2, en escala de 1 a 5, no se encuentra un hallazgo en abdomen y los pulsos normokinéticos. Entonces tenemos una lista de problemas que podemos ir colocando que está con decaimiento progresivo, con una evolución más o menos de 2 semanas, ¿cierto? Con una pérdida ponderal de anorexia, con una deshidratación del 8%, ¿ya? Mucosas pálidas, tártaro dental, pieza dental con pérdida de adherencia y la litosis. Aquí queda la duda si la litosis es por el tártaro dental o si es que la litosis es generada por algún otro problema. ¿Ya? Presenta una taquipnea sin estar asociado a disnea ni a sonido respiratorio anómalo. ¿Ya? Uno podría jerarquizar, y como siempre les digo, aquí depende un poco de las decisiones que tomen. Es un caso general, ¿ya? Y a lo mejor em, pueden haber varias alternativas de jerarquización. En este caso, lo que propongo yo es considerar la pérdida ponderal y las mucosas pálidas y esta duda de la litosis que se nos pudiese orientar, ¿ya? La deshidratación del 8%, que incluí en la deshidratación el tiempo higiene capilar, ¿ya? Em, la anorexia, el decaimiento progresivo de 2 semanas, el tártaro dental, las piezas dentales con pérdida de adherencia y la taquipnea, ¿ya? Ahora, obviamente, en este análisis queda muy abierto, ya como que no hay algo que nos pueda orientar, y es por eso que aparecen dos unidades diagnósticas. Las dos voy a hablar primero, que alguien la podría haber puesto en la misma línea, a lo mejor asociado al sistema digestivo afectado, a lo mejor alguien podría haber planteado que el tema de los dientes era crítico y por lo tanto por esa vía ha dejado de consumir alimentos. ¿Ya? Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que el tema de los dientes con el tártaro dental, con la pieza, nos pudiese ya dar un diagnóstico de enfermedad periodontal sin necesidad de tener que hacer una lista de problemas posteriormente. Perdón, lista de prediagnósticos posteriormente. ¿Ya? Con respecto al cuadro general, claro, uno podría analizar y como es amplio, pensar que pudiesen estar afectados algunos sistemas,
Ya alguien podría haber pensado que a lo mejor es linfático, pensando a lo mejor en algún tipo de afección en vaso, sin necesariamente tener a la palpación una esplenomegalia evidente, ya desde el punto de vista de la lesión sobre el vaso, que sea un cuadro más bien neoproliferativo, ¿ya? Eh, También alguien podría haber pensado algún otro tipo de neoplasias intraabdominales que a lo mejor no generen un aumento de tamaño que sea palpable, por ejemplo en hígado, ¿ya? Em, a lo mejor en riñón, ¿ya? La otra alternativa que yo propongo es que a lo mejor puede ser el sistema afectado el digestivo con algún compromiso hepático, más bien de tipo crónico o inflamatorio crónico, perdón, degenerativo o inflamatorio crónico. Y la otra alternativa que propongo es que pueda ser un sistema urinario, ¿ya? Con afección de riñones como órgano y más bien del punto de vista del Dumbit, una alternativa sería un proceso degenerativo, ¿ya? Ahora, como ven, no siempre em, por el tipo de anamnesis, de motivo de consulta y examen físico, uno puede orientarlo 100% a algún tema. Entonces, siempre considerar alguna otra alternativa. A veces es más fácil ya orientarlo, a lo mejor alguno dentro de estos sistemas afectados cuando la sinología es un poco más clara, ¿ya? A lo mejor si este paciente hubiese tenido dolor o a lo mejor algunos signos gastrointestinales que hubiesen sido pesquisados como vómito, diarrea, pudiese en el fondo estar más acotado esta alternativa, ¿ya? Y no tener que hacer ese análisis con tantas variantes, ¿ya? Pensando en los prediagnósticos, claro, uno podría a lo mejor, considerando la primera alternativa, alguna neoplasia en vaso, hemangiosarcoma, linfoma, ¿cierto? Algún cuadro inflamatorio o degenerativo en hígado, por ejemplo, hepatitis crónica activa, hepatitis secante lobiliar, alguna hepatopatía vacuolar, alguna hepatosis por cobre, ya, en el tema del riñón, uno pudiese poner enfermedad renal crónica como un gran paraguas, pensando en alguna enfermedad que esté afectando a lo mejor bilateralmente a los riñones. Ahora, si se dan cuenta, una de las cosas que veíamos es que, claro, como que no, que em, una afección de hígado, como que el órgano afectado obviamente es hígado, y si lo compramos como riñón va como por otro lado, pero si se dan cuenta la sinergia era bastante general, entonces, claro, ahí en el fondo hay que considerar distintos prediagnósticos, ¿ya? Y esto les va a ocurrir en muchas ocasiones, o sea, a veces los signos, como les decía anteriormente, nos pueden orientar a un órgano más específico. Y si no, obviamente hay que tener una mayor gama de alternativas. Ya yo puse esa, ya considerando un poco también las enfermedades como que hemos, parte de las enfermedades que hemos visto. ¿Ya? Pero obviamente existen otras alternativas que a lo mejor pudiesen calzar con el cuadro general que tiene este paciente. Con respecto al plan diagnóstico, obviamente em, frente a la poca claridad que hay en una primera instancia, ¿ya? Yo opté por ecografía abdominal, ¿ya? En primer lugar, para poder orientar, ¿ya? A lo mejor, a pesar de que no necesariamente nos puede asegurar qué afección hay, nos puede orientar, en el fondo, incrementando las posibilidades de exploración del abdomen, ¿ya? Y viendo qué hallazgos pudiese encontrar. Por ejemplo, a lo mejor un hígado más pequeño, un hígado más hiperecogénico, o a lo mejor el vaso con alteraciones de la arquitectura, o en los riñones también con alteración de la arquitectura, que nos pudiesen orientar a alguno de los bloques de prediagnóstico que yo había puesto anteriormente. Mi segunda priorización es el perfil bioquímico, incluso por sobre el hemograma,
ya que considerando los prediagnósticos y considerando esta alternativa de que no tenemos mucha información, un perfil bioquímico también nos pudiese orientar, ya considerando lo tradicional que trae un perfil bioquímico, ya que está puesto ahí. ¿Ya? Siempre yo recomiendo cuando es perfil bioquímico y cuando tengan, obviamente, eh, pacientes deshidratados que les pudiese salir el NUS y la creatinina elevado, ¿ya? O pues, sospechan de riñón, siempre poder hacer el urinanálisis, ¿ya? ¿Ya? Y eso ténganlo en cuenta porque oye, a veces uno ve que que les falta solicitar el urinanálisis y llegan a conclusiones medias incompletas por no tener ese examen, ¿ya? Em, en cuarto lugar, un hemograma, ¿ya? Ya que presenta un poco las mucosas pálidas. Dice levemente pálida y a lo mejor alguien pudiese haberla puesto dentro de este grado de deshidratación moderado, que a lo mejor pudiese estar pasando desde un cuadro más bien de deshidratación intersticial allá algún poquito de compromiso vascular. Pero no teníamos pulsos tan débiles, una taquicardia muy marcada, ¿ya? Había que, en el fondo, indagar. Además, nos pudiese orientar a si es que hay cuadros inflamatorios, ya, ya sea infecciosos o no, ya para ver cómo está respondiendo la línea blanca. Además, mangiosarcoma, linfoma pueden generar cambios también hematológicos, ya que serán necesarios pesquisar a través del hemograma. Por ejemplo, puede tener linfopenia, puede tener linfocitosis, si está a lo mejor con un foco necrótico en hígado o en vaso, tener elevaciones de neutrófilo, etcétera. Ahora, el resto de exámenes va a depender un poco de los resultados anteriores. Entonces, pudiesen solicitarse algunos exámenes extras de patología clínica o ya que había algunas enfermedades propuestas en la lista de prediagnóstico que requieren una confirmación histopatológica. ¿Ya? Del plan terapéutico planteado, hacer una fluoterapia, el paciente está deshidratado, por lo tanto necesita, yo partiría con glucosalino, ya que desconozco qué otras complicaciones pueden tener, como para partir directamente con Ringer lactato, ¿ya? O partir directamente con un fisiológico. Yo prefiero partir con glucosalino frente a la incertidumbre que está, con unos 360 ml día, no le puse pérdida, hasta cuantificar si es que hay pérdidas por alguna vía. Debe haber, probablemente, pero no sé cuánto por el decaimiento y la no ingesta de agua sea el porcentaje de hidratación que tiene. ¿Ya? Em, a lo mejor aparece en el periodo que yo hospitalice, a lo mejor este animal, aparece alguna pérdida, aparece vómito, aparece diarrea, y ahí al fondo agregar dentro del cálculo las posibles pérdidas que tenga durante el día. ¿Ya? Y a mi gusto, a lo mejor no partir con una velocidad muy alta, ya, incluso en la que propongo ahí una velocidad baja, para ir hidratando de a poco y ver cómo responde. ¿Ya? Entonces eso es más o menos lo que uno debería plantear, ¿ya? En un análisis. Obviamente pueden haber diferencias entre colegas y entre abordaje, pero lo interesante es que lo tengan claro, ¿ya? Cómo lo hicieron, qué pensaron, cuáles son los fundamentos que están a la base de las propuestas. Obviamente después nos dan los resultados de los exámenes complementarios, ya ahí está usted acceden al eritrograma, al trombograma y al leucograma. Ya recordar que en el caso del hemograma que yo voy a dejar, deben completar el recuento absoluto. Ya yo solamente entrego el recuento relativo y el recuento total de glóbulos blancos, o sea, de leucocitos, para que ustedes matemáticamente hagan la diferencia. ¿Ya? Y obviamente yo hice el cálculo y ahí lo que nos indica son un incremento de los glóbulos blancos debido a un incremento de neutrófilo. ¿Ya? Entonces, lo que tiene este paciente a la lectura es una anemia moderada, normocítica normocrómica, ¿sí? Con un tomograma normal y una leucocitosis caracterizada por neutrofilia.
Da la impresión que la anemia es más bien de carácter no regenerativo, ya que es normocítica normocrómica y no aparece mayores cambios como la presencia de reticulocitos o como la presencia de una gran anisocitosis, ya, o de policromasia, que nos pudiese orientar a que está respondiendo mucho la médula. Otra alternativa que parece raro en este caso, porque la evolución es superior, lleva como 2 semanas, pero pudiese ser que tengamos un cuadro de pérdida de sangre, ya, menor a las 72 horas de evolución, ya, una pérdida de sangre que no ha sido pesquisada y además que tenga justo una anemia, yo lo encuentro poco probable, pero en el fondo, como siempre les he enseñado, siempre tener una alternativa, que puede ser menos probable o bien menos probable. Este paciente haya sufrido una hemorragia, ya, ya sea, em, en este caso a lo mejor podría ser más bien secundaria, un cuadro inicial, eh, y que pudiese explicar la anemia normocítica normocrómica. En el fondo, todavía no ha tenido tiempo para responder. Yo nuevamente me inclino por lo anterior, o sea que el paciente presenta más bien una anemia de tipo no regenerativo, ¿ya? Y presenta neutrofilia, y claro, aquí pudiésemos tener un incremento de las catecolaminas, ya que el perro está en mala condición, se haya asustado al momento del toma de la muestra, que puede ser algún cuadro inflamatorio que todavía la médula no está respondiendo con una desviación a la izquierda, o también pudiese ser por una elevación de corticoides, también por el estrés. A lo mejor en esta elevación de corticoides hubiese esperado a lo mejor una linfopenia más marcada. Puede ser que a lo mejor vayan bajando los linfocitos, ¿ya? Entonces, pero por lo menos en la foto de ese hemograma, ahí queda la duda cuál es específicamente el origen de la neutrofilia, ¿ya? Con respecto a el perfil bioquímico, lo que se nos indica es que el paciente está azotémico y presenta una leve hipoalbuminemia, ¿ya? En el caso de azotemia, claro, el paciente presenta azotemia, pero nos queda la duda si es prerrenal o renal, ¿ya? Y por lo tanto habría que precisar a través del urianálisis si es que es más bien de tipo renal, ya que está deshidratado, ¿ya? O renal, ¿ya? Y que pudiese esa azotemia responder a que los riñones están afectados. La hipoalbuminemia también, o sea, tenemos pérdidas de albúmina producto de cuadros gastrointestinales crónicos, ¿ya? Que al parecer no lo tendría este animal. eh, no hay evidencia hasta el momento, ¿ya? Em, Me pegué. Pudiese ser riñón, ya sea porque está con alguna enfermedad renal o por a lo mejor alguna enfermedad glomerular, amiloidosis, glomerulonefritis que esté perdiendo. Puede ser hepático a lo mejor, ¿ya? Em, a veces en cuadros crónicos hepáticos no necesariamente tienen que tener elevaciones de las enzimas, porque recuerden que fosfatasa alcalina, LTA-ST, GGT nos pudiese orientar a que el cuadro es más bien se está dañando hepatocitos o células de los canalículos, pero puede que no haya tanto daño, que no se exprese una elevación y de todas maneras tener una afección hepática, ¿ya? Ahora, en general, las hipoalbuminemias hepáticas tienden a ser más bien terminales, o sea, a lo mejor pudiésemos ver un cuadro un poco de mayor afección en estos animales, ¿ya? Con respecto a la examen de orina, lo que llama la atención es la proteinuria que tiene y la densidad baja, ¿sí? O sea, un animal isostenúrico, ¿cierto? Con proteinuria y además nos indica, aparte que hay células renales, nos indica que hay cilindros. En este caso no nos indica el tipo de cilindros que hay, ya, pero ya nos estaría indicando, ya que los cilindros se forman en los túbulos, que hay alguna afección a ese nivel. Entonces, ya con este examen nos pudiese orientar a que el cuadro es más bien renal, ¿ya? Obviamente que en ese caso yo había pedido la ecografía en primer lugar, pero la puse después para que vean cómo a veces hay que tratar de el resto de los exámenes que solicitan ir un poco analizándolo, ¿ya? Y obviamente aquí nos corrobora que los hallazgos a nivel renal nos indican un proceso crónico
con bordes irregulares los riñones, con una corteza más hiperecogénica, ¿cierto? Con una pérdida de la definición de la corteza y la médula y de una disminución de la relación corticomedular, ¿sí? Em, Al parecer el hígado no presenta afecciones. Recuerden que no son necesariamente alteraciones estructurales van a la par de las alteraciones funcionales, ¿ya? Pero en el fondo aquí es un conjunto de evidencias que nos van indicando que probablemente el cuadro sea más bien renal. Ahora, ¿qué exámenes extra solicitar? Por ejemplo, si ya estamos pensando en riñón, es que, por ejemplo, en el perfil bioquímico entregado, el calcio y el fósforo no estaban. A veces vienen en los perfiles bioquímicos generales, ¿ya? Por lo tanto, solicitaría calcio y fósforo para ver si está, qué tan hipercalcémico o hipocalcémico esté o qué tan hiperfosfatémico esté. Y además, el tema de la presión arterial. Alguien podría a lo mejor tomar relación proteína-creatinina en orina para cuantificar la proteinuria que tiene ese animal, eh, si es más bien si es tan relevante o no en función de la creatina, o sea, de creatinina, ¿ya? Em, pero alguien podría decir, no, pero ya tengo indicios de enfermedad renal y por lo tanto me quedo con eso, ¿ya? Y obviamente, como les mencionaba, el tema de la presión arterial, hacer un seguimiento. Entonces, si los hallazgos nos orientan a una enfermedad renal crónica, este paciente yo igual lo hubiese hidratado con lo que está, ya lo que yo había propuesto, pero va a depender un poco de los hallazgos de los otros exámenes, ¿ya? Pero sí o sí haría una modificación dietaria, ¿ya? Em, si aparecen algunos signos gastrointestinales, ya sea de manera aguda, ¿sí? O de manera crónica, habría que utilizar algunos medicamentos, ya sea antieméticos, ya sea el sucralfato, si es que tengo evidencias un poco de daño de mucosa, sobre todo gástrica y duodenal, ¿ya? Em, Dependiendo si hay hiperfosfatemia, a lo mejor algún quelante de fósforo, si es que nos sale hipertenso, a lo mejor agregar en el april o amlodipino, dependiendo de los niveles que tenga, ¿cierto? Recordar que si la anemia no nos va respondiendo y va a la baja, podemos hacer transfusiones si baja mucho o incluir dentro del protocolo terapéutico el uso de eritropoyetina exógena. Recordar que la insuficiencia renal crónica, cuando ya está montada en el fondo y se puede generar un déficit de la activación de eritropoyetinógeno, debemos obviamente administrar esta eritropoyetina para que la médula pueda seguir produciendo glóbulos rojos. ¿Ya? Y ahí hay que ver la evolución, cómo anda con eso y si no, agregar algunas otras cosas. ¿Ya? Por ejemplo, los quelantes de fósforo, si que está muy hiperfosfatémico, ¿ya? Si se nos cae mucho la albúmina, eh, poner, por ejemplo, concentrados de albúmina, ¿ya? O también algunos describen que en el abril tendría un efecto, además de, en el fondo vasodilatador, también pudiese tener un efecto en disminuir la proteinuria en estos casos de enfermedad renal, ¿ya? Espero que les sirva. La prueba es lo mismo, los fundamentos los tienen que entregar escritos por este año. Ya el tema de la pandemia nos hizo modificar un poco el tema de evaluación, pero más o menos deberían entregar fundamentos parecidos a esto, ¿ya? Lo más importante es que ustedes lo tengan claro, ¿ya? Yo les insisto, acá no es que haya una sola respuesta correcta, siempre hay variantes y toma de decisiones, ¿ya? Por ejemplo, alguien podría haber puesto en este caso en primer lugar un perfil bioquímico y si lo fundamenta bien también hubiese estado correcto, ¿ya? Que les vaya bien.